Hola, buenas. Hoy os traigo al canal un coche que me habéis pedido, pero una locura. El nuevo Honda Civic, la versión 2017-2018. La anterior, desde 2010 más o menos hasta 2017, pero a mí me gustaba mucho. Me gustaba la exclusividad de su silueta. Este ha sido una remodelación incluso en silueta, lo que es un poco raro, ¿no? Porque las generaciones no suelen cambiar tan radicalmente. Al principio no me convencía tanto, pero luego cuando lo vas viendo te vas fijando en ciertas cosas y es precioso. La mirada delantera de este coche con la iluminación en LED, que es a partir de la tercera versión, de la tercera equipamiento, ya tendríamos iluminación en LED, me recuerda bastante al Honda NSX. El Honda Civic lo hay partiendo de 20.000 euros, la versión de 5 puertas. La versión sedán es prácticamente el mismo precio y luego estaría la versión Type R por casi el doble. De 20.000 pasamos a 38.000 euros, pero evidentemente no tiene nada que ver un Civic normal con un Type R, cambia radicalmente. Amplía su tamaño, son 15 centímetros más largo, eso sí, es más bajito, pero la capacidad interior es bastante más grande. No tanto como nos cabría esperar, ya que en las plazas traseras daría la sensación de que es más grande, pero me da la sensación de que el maletero es más amplio, no sé, es sensación mía. También se agranda mucho más el morro, el anterior caía mucho más recto y este lo han estirado un poquito. El morro varía dependiendo del equipamiento, ya que puede haberlo con iluminación halógena o en LED. La parte delantera puede ser en negro o en cromado, si es la versión más elevada, pero hay una cosa que no sé si me termina de convencer, y es que no son simétricos la entrada de aire de un lado con la entrada de aire del otro. Aquí hay que decir una cosa, y este coche tiene accesorios. El Honda Civic no es que tenga extras, sino que tiene un catálogo de accesorios. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos personalizar bastante. Por ejemplo, la lámina inferior que veis, el faldón inferior, es un accesorio. Iluminación interior de pies, iluminación de las puertas cuando entras, la moldura, parte trasera también lo tenemos en color así cromado, en color plateado. Vale, tiene muchísimos accesorios este coche, pero es un coche que viene muy equipado ya de serie. En la versión más baja ya tenemos mucho equipamiento. ¿Os gusta más esta silueta o la de la generación anterior? A mí no sé, no lo termino de poco a poco, ¿vale? Poco a poco va calando en mí, sabéis que soy una persona muy sincera en eso y la estética del anterior me encantaba. Esta, como os digo, con el paso del tiempo me gusta más. Esta sería, como os decía antes, la versión de 5 puertas. La versión sedán viene un poquito más recto y se prolongaría un poquito más. Hace unos días me preguntó alguien si iba a traer el Honda Accord nuevo al canal. No va a llegar a España, por lo que creo que han dicho no vamos a tener el Accord, así que vamos a poner, supliendo al Accord, aunque no es lo mismo, la versión sedán. No es un berlina, es un sedán, pero bueno. Puertas con acceso sin llave, dependiendo del acabado, podemos bloquearlo o desbloquearlo, y para desbloquearlo metemos la mano por detrás. Es un poco raro. Cierre suave y un acceso grande. Lo voy a poner en un ajuste cómodo para mí porque tenemos regulación en altura, en distancia y en inclinación, regulación lumbar, eléctrica y dependiendo del acabado también eléctrico en el acompañante. La postura me da la sensación de que es más bajita que la anterior. El anterior quizás por la cabina, que era un poquito más alta, pero me da que voy en un coche totalmente diferente porque lo noto más largo. En el anterior no veía prácticamente nada porque el morro caía muy recto, ¿no? Pero en este, como se ve el capó, se ve un coche diferente, no da la sensación de ir en un Civic. La postura es cómoda, si os fijáis, mi postura natural, no hace falta reposabrazos, por así decirlo. Tenemos un reposabrazos, por así decirlo, ¿no? Una tapa y queda cómoda. No hace falta, ¿vale? No haría falta un reposabrazos, ni regulable en altura, ni nada. Es todo bastante elevado, tanto la puerta como la parte central. Marchas muy cortitas, muy directas, ¿vale? Cambio manual o CVT, dependiendo de la motorización. Volante regulable en profundidad y en altura, ¿vale? Ahí podéis ver, la regulación es bastante regulable.
y luego tendríamos, como os decía, asientos manuales. Esta sería la posición más grande que podríamos tener en el habitáculo del Civic, y es un habitáculo muy bajo. El asiento, para mi gusto, baja demasiado, pero bueno, para los que os guste conducir bajos, pues ahí tenéis. Hasta arriba, sabiendo que tenemos el techo eléctrico, y el techo eléctrico nos baja como 3-4 centímetros fácilmente. Hasta arriba tenemos 11 centímetros, sabiendo que mide unos 75, más o menos echar vuestros cálculos, ¿no? Pero es un coche con un habitáculo muy grande. Pero lo voy a dejar en una posición cómoda para mí, que yo creo que sería, sí, algo así. Voy a dejarlo en esta misma posición y veremos el espacio que tenemos en las plazas traseras en un momento. Los asientos van a depender del acabado. En esta ocasión serían en cuero, cuero liso, cuero microperforado y calefactables tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Eso sí, todo con regulación manual menos la parte lumbar. Quiero daros una recomendación, y es las alfombras. Como accesorio hay unas alfombras mejores que estas, porque estas no terminan de llamarme del todo. Las veo así un poco sencillas. Quizás le habría puesto las premium, que son un poquito más gruesas, de mejor calidad. La puerta tenemos calidades acolchadas, acolchadas, acolchadas y plástico duro. De la mitad hacia arriba, buenas calidades. La moldura con una forma y un tacto rugoso, ¿vale? Tiradores, elevalunas eléctricos, bloqueo, desbloqueo, espejos eléctricos. Esta sería la llave, una llave sencilla de plástico, desbloqueo del portón trasero, desbloqueo del coche y bloqueo del coche. Como veis, no hace falta ponerla en ningún sitio, ya que tenemos acceso y arranque sin llave. Le damos un toque de botón, segundo toque para electrónica y un cuadro completamente digital. Empezando por la parte inferior, apertura del motor, botonera varia para sistemas de seguridad, como son colisión frontal, es decir, frenada de emergencia automática, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, control de estabilidad, luego tendríamos asistente de líneas y lavafaros delantero. Moldura, tomas de ventilación, ¿vale? Bloqueo, desbloqueo, parte superior acolchada, central en plástico duro y el resto sería todo acolchado. En la parte izquierda tendríamos iluminación de serie en los acabados inferiores halógeno y el resto serían todos en LED. No se puede apagar, ahora lo veréis. Tenemos automáticas, posición, cortas, luces largas, antiniebla delantero y trasero y 4 intermitentes. Iluminación delantera, contacto, coche encendido, iluminación automática, como os decía, ¿vale? No se puede apagar por mucho que le demos a off. Iluminación automática, posición, cortas, luces largas, como veis, mucha intensidad de iluminación, destellos, antiniebla delantero, me gusta el detalle de que esté en LED, e intermitentes, otro detalle, me encanta la iluminación delantera, parece la de un NSX, ¿no? Algo similar. E iluminación lateral. La iluminación trasera también sería en LED, contacto, coche encendido y sería luces delanteras, ¿vale? Largas, 4 intermitentes. Una pena que no sea en LED, intermitente lateral, luz de freno, marcha atrás y antiniebla trasero. Vale, un antiniebla trasero muy potente.
Si lo desbloqueamos a la distancia a través del mando, se enciende la iluminación delantera. Tiene que estar bastante oscuro el lugar para que se encienda, pero la iluminación es muy buena, tanto la delantera como la trasera, gracias a las luces de la matrícula. Si desbloqueamos el coche, en la parte trasera vamos a tener iluminación de posición e iluminación de la matrícula. La iluminación de la matrícula, a pesar de ser solo una, nos da iluminación suficiente como para poder tener el suelo todo iluminado, como veis. Y gracias a que tenemos tan buena iluminación, ni siquiera haría falta una iluminación lateral debajo de las manillas o algo así. En la parte interna ya tendríamos luces halógenas. Cuando estamos en el interior del coche y le damos contacto, ese sería el encendido contacto, eso sería electrónica. Gracias a que tenemos el LED en la parte delantera, nos da iluminación en el interior. Como veis, es un cuadro digital completamente, ¿vale? Todo digital. Sinceramente es muy bonito, se hace muy vistoso, así iluminado de noche, no molesta porque no es una iluminación así muy potente, no es todo digital, simplemente son algunas líneas y el fondo negro, entonces nos da una iluminación bonita y no cansa. Iluminación de la botonera toda en blanco, un blanco muy pálido, muy apagado, entonces tenemos una iluminación cómoda sin que nos moleste como en algunas iluminaciones en blanco. Botonera del sistema multimedia, climatizador, vamos a encender un momento el climatizador para que veáis cómo se ilumina. Vamos a dar un toque a la pantalla y ahí podéis ver el climatizador. Quieto. Vale, en la parte superior nos aparecería el clima. Y iluminación. En la parte inferior, como veis, tenemos una lucecilla y poquito más. Se puede añadir como accesorio iluminación en los pies de un tono azulado y bueno, más iluminación en LED, porque la verdad es que viene con iluminación halógeno, pero como accesorio se puede poner iluminación completa en LED. Una iluminación preciosa, me recuerda muchísimo a la del NSX, pero muchísimo, es muy bonita. A la derecha, le limpia parabrisas delantero y trasero. Volante de cuero, no en la versión inferior, sino a partir de la segunda versión, sería en cuero, con el pespunta en blanco y con formas bastante pronunciadas, ¿vale? Botonera un poco curiosa, ya que esta botonera es para el cuadro central, pero más o menos, o sea, es un poco raro, ¿vale? Ahora lo veréis. Volumen, este sería para cambiar entre los diferentes modos, es decir, nosotros lo vamos calcando y en el cuadro van cambiando los modos, ahora lo veréis. Llamada, comandos por voz y en la parte derecha tendremos control de velocidad automático con limitador de velocidad y con control de velocidad por radar. El cuadro, lo que os decía, es completamente digital. Es en azul para prácticamente todas, menos la versión Sport y la versión Type R, que sería con colores en rojo. El cuadro, lo que os decía, vamos pulsando y vamos pasando por los diferentes menús que hay. Y empezando por el principio, ahí tendríamos el consumo instantáneo. Lo que no podemos hacer es, una vez entremos en la función, no tenemos submenús, es decir, eso es lo que hay, esa es toda la información que nos va a dar. Consumo instantáneo, último consumo en los últimos 100 kilómetros y cuánto tenemos de combustible para repostar. Luego vamos cambiando, el segundo sería este, ¿vale? Ordenadores de tiempo y distancia. Esto lo único que nos pondría sería una brújula, dónde está el norte, el sur y demás. Lector de señales que tenemos en la parte trasera. Esto sería para los avisos a 50 o 80 km por hora, los podemos activar. Si os fijáis en la parte inferior, si pulsamos el botón de Enter, vamos a poder acceder a modificarlos, si queremos que nos avisen o que no, si queremos que sea una velocidad u otra. Luego tendríamos aviso de cinturones traseros, sistema de sonido, si estamos en FM, AM, si estamos en radio digital, si estamos en cualquier sitio, ¿vale? Luego tendríamos teléfono y por último una pantalla apagada, es decir, si no queremos ver nada, simplemente queremos que no nos moleste o que no nos distraiga. En la parte central, altavoz, ya os digo, tiene muchos altavoces este coche, muchos.
8 altavoces tiene, 4 intermitentes, tomas de ventilación, luego tendríamos la pantalla. En la versión inferior no la habría, sería opcional, y luego en el resto sería esta pantalla. Es una pantalla que queda bien estéticamente así hasta que entramos. Cuando entramos no me cuadra mucho, parece una radio de hace unos cuantos años, no parece una radio completamente actual, y eso es porque, por ejemplo, si vamos a audio, tenemos unos menús así un poco... A ver, están mucho mejores que los de Nissan, por ejemplo, o los de algunas marcas, pero bueno, vale, no es del todo rápida, pero bueno, es efectiva, ¿vale? Y va bastante bien. Menús, volumen, inicio, como veis, funciona bastante bien. No me voy a parar porque ya os digo que no tiene nada relevante que no pueda tener otra. Lo único, fuentes, ¿vale? Tenemos FM, radio digital, LW, MW, USBs, hay un montón de USBs en el coche, iPod, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, vale, HDMI, tenemos muchísimas fuentes. Para los más observadores, en la parte superior hay un botoncito y ese botón es por si queremos ponerla con un brillo más de noche, apagada o alto, ¿vale? Es un botón curioso que no sé por qué han escondido. Para atrás o para adelante. Es curioso ese botón. Vamos a ponerlo en brillo, ¿no? Ahí. El climatizador no tiene pantallas, es decir, usa la propia pantalla del sistema multimedia. Entonces, aquí la temperatura izquierda y derecha para la segunda versión y superiores. Para la versión inferior solo sería monozona. Bizona para todas menos para la inferior. Aquí lo podríamos encender o apagar. Aquí, como veis, temperatura. Vale. Y si queremos desempañar delantero. Pero si queremos acceder a más funciones como son potencias y demás, le damos a climatización y aquí lo cambiamos o activamos los modos que queramos. Aire acondicionado. Está bonito, o sea, es simple, sencillo y bonito. Asientos calefactados para la versión en la que estamos ahora mismo y cargador inalámbrico también para la versión en la que estamos ahora mismo y superiores. Lo único que tenemos que hacer es darle al botoncito, poner el teléfono encima y ya nos busca la carga inalámbrica y nos cargaría para los teléfonos compatibles, evidentemente. Antes de irnos a la parte trasera, tenemos huecos en la parte trasera, como podéis ver allí atrás, y tenemos HDMI, USB y al otro lado tendríamos una toma de 12 voltios. Están un poco raras ubicadas, pero oye, podemos poner a cargar ahí alguna cosilla o algo así. No sé, es que es una zona curiosa, ¿no? Para ponerle algo ahí. No sé. Y luego en la parte inferior también tenemos un USB. Palanca de marchas cortita, alta, una posición muy alta de palanca de marchas. Manual de 6 velocidades o cambio CVT, freno de estacionamiento eléctrico, auto start stop, suspensión adaptativa y modo Econ o modo un poco más economizador, ¿vale? Cuando metemos marcha atrás, dependiendo de la versión, tenemos cámara trasera con líneas guía. La parte central es un poco rara. El reposabrazos, que sería esto, lo podemos echar hacia atrás. Y cuando lo echamos hacia atrás tenemos un botón en la parte delantera. Si lo echamos hacia adelante, no, ¿vale? Pero si lo echamos hacia atrás tenemos un botoncillo ahí. Entonces podemos abrir el hueco grande y tener acceso a todo el hueco. El portabebidas lo podemos mover de adelante hacia atrás y también lo podemos quitar. Tiramos de esta palanquita que tenemos aquí abajo y lo podemos quitar, ¿vale? Esa palanquita. Entonces tenemos un hueco, como veis, mucho más grande. Mucho más grande. USB, como os decía, portabebidas y un hueco tremendamente grande. Vale. Y también podemos volver a ponerlo así. Y esto sería, me parece que es un tacto de goma, no me parece que sea un tacto de cuero, pero acolchado. En la parte superior tenemos techo panorámico dependiendo de la versión. En esta versión, fijaros, es un techo muy grande con apertura, podemos abrirlo, ¿vale? Un techo bastante grande. O lo podemos poner
en el modo ventilación. Así se vería desde fuera el techo. Como veis, muy poquito, se levanta muy poquito y queda precioso así levantado muy poquito. Eso todo a través de la botonera esta. Aquí tendríamos la iluminación de lectura, como habéis visto, y alarma en todas las versiones. Espejos con iluminación, como habéis visto, espejos fotosensibles y una guantera bastante grande. No está nada mal, en general el coche no está nada mal. El habitáculo es muy bueno, muy buena altura, muy buena capacidad. Eso sí, la posición, como os decía, es más bajita que en la anterior generación. Los colores, a mí me gusta mucho el rojo, también me gusta mucho este azul, en blanco, dependiendo de vuestros gustos. Las llantas van a depender del acabado, partiendo de 16 pulgadas, 17, 18 pulgadas, dependiendo del acabado o dependiendo de los accesorios. La puerta trasera es una puerta larga, pero no tan alta como lo que aparenta. Fijaros en la altura de la puerta, no es tan alta, sí que es una puerta larga, con un ángulo de apertura bueno, por si queremos maniobrar con los niños. Fijaros en la postura que tenemos. No está mal, aunque sí que el coche es bastante más bajito en la parte trasera de lo que aparenta, ¿no? Entonces, si queremos andar con los niños, tener en cuenta eso, que el pilar trasero se baja bastante. Eso sí, el pilar de la puerta se atrasa, lo que nos da una posición de entrada bien. Y en la parte trasera tenemos mucha distancia. ¿Os acordáis de que lo dejé en una postura más o menos cómoda para mí? Fijaros, ¿vale? Aquí sí que tengo que rectificar un poco más, porque lo había probado, pero con otra posición. Con mi posición, recordando la anterior, sí que noto un poquito más de distancia con respecto a la anterior. Y es que tenemos 13, 14, 13 centímetros hasta la parte delantera, no está nada mal. Fijaros qué posición más grande tenemos. Por eso digo, parece un coche diferente de lo que realmente es, no es un Civic. Por lo menos con la generación que teníamos anteriormente, ¿no? La postura cómoda, a pesar de que el reposabrazos toca en la parte inferior, no es uno de estos que quede colgante, es blandito, es esponjoso, entonces es cómodo, es muy cómodo sinceramente. Y fijaros, voy extendido completamente, mis pies entran uno delante del otro, entonces no hay problema en distancias, posiciones, ni nada por el estilo. Podríamos viajar cómodamente sin problema. Si me apoyo atrás, casi toco, ¿vale? Casi toco. Hay una zona ahí en la que me queda un dedo para tocar. Si me voy en una posición normal, que sería, yo nunca voy con la cabeza pegada al respaldo. Si voy en una postura normal, me quedaría 4 dedos para llegar arriba, entonces, oye, no está mal. Pero es eso, el techo viene bien y baja justo en la cabeza. Si bajara 2-3 centímetros más atrás, podrían ir las personas con la cabeza en el reposacabezas y serían sin problema ninguno 1,85, 1,90. La puerta trasera tiene formas extrañas, aunque si os fijáis baja muy rápido, entonces eso nos da un pilar trasero un poquito bajo, ¿no? Como os fijáis. A ver, no está nada mal. El remate de los acabados, bueno, aquí podían haberlo mejorado un poquito, pero fijaros en la capacidad, es una capacidad muy buena. Y la calidad de los materiales igual que adelante, cuero liso, ventanillas traseras oscurecidas, también dependiendo del acabado, y plástico duro. El resto sería todo acolchado, elevolunas eléctricos, sistema de sonido, hueco en la parte inferior. Y fijaros en el espacio que tenemos hasta las plazas delanteras. Es un espacio tremendamente grande, chicos. O sea, me entra un pie delante del otro.
podemos ir completamente estirados perfectamente, es decir, tenemos muy buen espacio. En la parte central, una columna pequeñita, bastante estrechita, y tendremos climatizador del asiento izquierdo y derecho. Se vería así desde atrás. ¿Os gusta el cambio que ha sufrido? Lo veo más moderno, más ordenado, más organizado. Eso sí, la ventanilla, a pesar de ser estrecha, es larga y nos da buena visibilidad. Si os fijáis, en la parte trasera tenemos altavoces. Y es que este coche tiene un montón de altavoces. Vale. Muchos altavoces. Asientos cómodos, ¿vale? Y reposabrazos en la parte central con portabebidas, como os decía, acolchado. Ya veis que en capacidad, en dimensiones, es muy bueno. Punto positivo, que hayan puesto la regulación de la calefacción separada, porque en algunos coches en la parte trasera te lo ponen todo junto y es un poco, bueno, la parte trasera o te encanta o no te gusta. No es una trasera neutral como suelen hacerla las marcas hoy en día. Aquí Honda ha dicho, voy a hacer una trasera radical, diferente, para llamar la atención de la gente a la que le gusten las líneas. Y fijaros, será por líneas. Esta trasera tiene muchísimas líneas por todas partes. Aquí hay un detalle y es la parte inferior en color aluminio, en color cromado, como queréis llamarlo, ¿no? Ese accesorio que ya hemos visto en la parte delantera y en los retrovisores, le queda muy bien. Otro accesorio que le podríais poner sería un alerón un poquito más exagerado, para gustos, pero como siempre, Honda siempre combinó muy bien los colores, ¿no? Negro brillante por todas partes, en la parte central, en la parte inferior, y luego tendríamos el borde de los pilotos también en negro, ¿no? Entonces hace un poco juego con todo, está muy bonito. Sensores de aparcamiento traseros. El maletero tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan tanto. Primero, la versión sedán, hay un acabado que no tiene el botón para desbloquear el portón desde la parte trasera. El resto de versiones sí que lo tendría, ¿vale? El resto de acabados. Me gusta el portón de 5 puertas. La versión sedán tiene un portón bastante pequeñito, pero bueno, para gustos, ¿no? Otra cosa que no me termina de convencer es la bandeja superior. La bandeja superior se puede cambiar de lado, lo podéis quitar, tiráis para adelante de esta pestañita, con dos manos mejor que con una, y como veis este adaptador lo podéis poner al otro lado si os gusta más del otro lado, o lo podéis poner a este, como veis. No me convence mucho el que sea tan blando, ¿vale? Básicamente es para cubrir, para que no se vea lo que tenemos en el maletero, pero un poquito más, no sé. Pero oye, no ocupa, ¿vale? No ocupa, y es algo que si lo quitamos hacia atrás y echamos los asientos hacia adelante, no tenemos que estar quitándolo, no nos molesta ni nada. Hasta ahí es bueno. Tiene pros y tiene contras. Capacidad del maletero, casi 500 litros. Las versiones Sport sería 60 litros menos por el escape. El doble escape nos quitaría el doble fondo y serían 420 litros. Así que dependiendo del acabado tenéis más o menos capacidad. Maleta con medidas estándar para llevar en la cabina de un avión. Fijaros en el tamaño, es que es muy grande este maletero. A ver, son 485 litros, chicos. Entonces, no está nada mal. Y fijaros porque tenemos doble fondo. Y el doble fondo no es precisamente pequeño. Fijaros el tremendo hueco que tenemos. Es que es muy grande, muy grande. Y para insonorizar tendríamos esto. Así, el sonido del escape de la parte inferior del coche rebotaría un poquillo y lo tenemos más insonorizado. Tiene cosas que están muy bien este coche. Lo podemos poner así, vale, ahí, y tener esto así para abatir los asientos. Algo tan sencillo como tiras de la palanquita, empujas, tiras de la palanquita y empujas. Y fijaros la capacidad que tenemos en el maletero. El maletero, plazas traseras, es muy grande, muy grande. Acordaros de que todavía tenemos el espacio en la parte inferior. La distribución del maletero
luz halógena, un ganchito para poder abrir y tenemos ahí el kit antipinchazos, por si lo echabais de menos en la parte inferior, lo tenemos en la zona lateral. Al otro lado tenemos las herramientas para poder quitar las ruedas si tuviéramos rueda de repuesto o alguna herramienta mayores. Tenemos tomas de 12 voltios, dependiendo de la versión, no en todos los acabados, pero en algunos tenemos tomas de 12 voltios, un ganchito por ahí y poquito más. La variedad de Honda en España es un poco justa, ya que sin contar con los SUVs, se ofrecen solo el Jazz y el Civic, este en versión de 5 puertas y sedán, pero no en coupé como si en otros mercados. ¿Os imagináis un Honda Civic Type R Coupé? El Civic lleva entre nosotros desde 1972, esta sería la 10ª generación, un diseño fastback con el pilar trasero fluyendo hacia el portón trasero. La parte delantera tiene un nuevo diseño de ala cromada o en negro brillante que fluye por la parte superior de los faros. Ha crecido, la versión de 5 puertas mide 4.518 mm, 15 centímetros más que la anterior generación y 13 centímetros más para el Honda Civic Sedan. Está disponible desde 20.450 euros, 300 euros más para la versión sedán. De serie, en el acabado más bajo ya tiene disponible airbags frontales, laterales, de cortina delanteros y traseros, asistente de arranque en pendiente, sistema de mantenimiento en carril, reconocimiento de señales, control de velocidad adaptativo, alarma, freno de estacionamiento eléctrico, climatizador automático, sensor de luces con luces largas automáticas, elevalunas eléctricos automáticos, asientos delanteros calefactables, radio digital, 8 altavoces, manos libres y llantas de aleación de 16 pulgadas, entre otras muchas cosas. La relación calidad-precio-equipamiento básico es realmente buena, ya solo el control de velocidad adaptativo en SEAT, por ejemplo, son casi 700 euros. En mecánica no hay mucha complicación. Espero hacer próximamente el Civic Type R por separado, así que me centraré en las versiones normales. En diésel hay un único motor, un 1.6 de 120 caballos con cambio manual, aunque próximamente también estará disponible con el cambio CVT. Este es el que he probado yo, os dejo en la descripción el vídeo de la prueba. A pesar de tener 120 caballos, se mueve con mucha soltura y hace unos consumos realmente muy buenos. Homologa un mixto de 3,5 litros cada 100 kilómetros. A mí me daba en torno a 5,5, todavía estando en rodaje. Las dos versiones de gasolina son un 1.0 tricilíndrico con 129 caballos y un 1.5 de 182 caballos, ambos con cambios manuales y CVT. A pesar de ser un coche de tamaño medio, el peso es muy bajo, en torno a 1.300 kilos. Lo que os decía al principio, cuanto más lo veo, más me gusta. No voy a sustituir la anterior generación de Civic en mi cabeza, porque para mí están de maneras diferentes, ¿vale? Este sería un Civic de otra manera y el otro Civic era bonito a su manera. Pero para gustos. Precio no me parece caro, o sea, parte de 25.000 euros, de 20.000 euros la parte baja, de 25.000 euros sería esta, y no lo veo caro por las calidades, por la fiabilidad de Honda, por la manejabilidad. Tiene muy buena maniobrabilidad, manejabilidad. Lo veréis porque os lo dejo en la descripción, el link para la prueba en carretera, pero en general no lo veo mal coche. Como siempre os digo, chicos, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!